el proceso del instrumento de recolección de la información. Para esto tenemos como base principal el cuestionario. El cuestionario es ese instrumento, más la técnica es la encuesta. Para eso hicimos una labor y fue hallar hipótesis sobre la corrupción en la alcaldía. Básicamente lo que quisimos fue saber y medir qué influencias de responsabilidad social tienen los servidores públicos frente a la corrupción. Siendo así, nos empezamos a dar hipótesis, ideas, hasta llegar a un objetivo. Y el objetivo, pues como tal, es ese, el de medir esa influencia social que tienen los servidores públicos frente a la corrupción. Lo primero que se hizo fue hacer un análisis y hallar el objetivo sobre ese problema como tal existente. Siendo así, tengo un video aquí para enseñarles. Entonces el profe dice que vamos a identificar la pregunta problema. En esta podemos decir que el problema es cuáles son los factores de comportamiento que influyen en la responsabilidad social del servidor público en la alcaldía de mediante las instituciones. Y con eso podemos tener en cuenta también las características de la población de estudio, que tienen que ser funcionarios públicos, que la tienen que saber cuál es la experiencia y hagamos que lo que están haciendo los compañeros era mirando cuál era el problema como tal para hallar ese objetivo, para empezar a formular y poder empezar a formular la encuesta, la técnica llamada encuesta, cuyo instrumento principal de la encuesta indudablemente es el cuestionario, lo cual son preguntas que deben ser confiables, son preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, depende del caso y lo que uno quiera, donde uno quiere llegar con esa información. Para esto se recopiló información basada mucho en la web, en la página web, donde encontramos varias páginas con respecto a la corrupción a la ética de los servidores públicos. Y esto conllevó a que indudablemente nuestro sujeto como tal de estudio, nuestro sujeto al que le íbamos a hacer la encuesta, fuera o es un servidor público. Siendo así, voy a enseñarles básicamente lo que se hizo en el trabajo de la encuesta. Aquí tenemos como tal propósito y objetivo de la encuesta, donde básicamente lo que queríamos saber realmente era medir la responsabilidad social en los factores de comportamiento del servidor público. ¿Sí? Como habíamos dicho, nuestra población objetivo es los servidores públicos. El tipo de información buscada, ya lo habíamos dicho, lo buscamos en las páginas web. La variable es a medir, cómo se percibe la corrupción como tal en estos entes. Mirando aquí el cuerpo del origen de las preguntas, se llevó a cabo el origen de las preguntas se llevó a cabo. Nosotros hicimos una exploración de tipo cualitativo, ¿sí? Para poder identificar lo más relevante de la población a encuestar en relación a la corrupción y a las entidades, pero focalizadas a la alcaldía, ¿no? Las entidades seleccionadas indudablemente fue la alcaldía de Villavicencio. Hay una formulación de preguntas, consiste en transformar en preguntas toda la información obtenida a través de la problemática o planteamientos de los objetivos. El diseño del cuestionario. El cuestionario es un instrumento básico utilizado en la investigación de encuestas, como hemos dicho antes. Se incluye dentro de este diseño lo que habíamos hablado, hallar el problema como tal. Para este caso, en
su efecto. Para nosotros, ¿qué influye en la responsabilidad social y cuáles son los factores de comportamiento del servidor público en la alcaldía de Villavicencio mediante el desempeño de sus funciones? Como habíamos comentado, ahí están las características de la población de estudio, donde era un funcionario. Nuestra funcionaria se llama Mónica Guerrero, una experiencia de 4 años, tiene un cargo de coordinadora del Centro de Desarrollo de la Primera Infancia, una edad de 40 años. Si existen cuestionarios previos, sí, en las páginas web encontrar una encuesta dirigida a temas de corrupción en el campo público y encuestas con respecto al desempeño de funciones principalmente en la parte privada. Para esta encuesta como tal, nuestro cuestionario, se hicieron preguntas de tipo cerrada, una elección única y dicotómicas. Es decir, únicamente pueden responder sí, no o en su defecto no respondo. También se hizo alusivo, porque esto hace parte del diseño de la encuesta, algo de interés general, donde abarca algún tema, ¿sí? Correspondiente a nuestro problema, a nuestro objetivo, que es la corrupción. Se hace una introducción también, una invitación y una explicación de cómo debe desarrollarse este cuestionario. Las instrucciones como tal deben ser breves, muy dinámicas. Las preguntas deben ser dinámicas, breves, no sean bastantes, de manera que el encuestado se aburra o no termine la encuesta debido a esto. Estas son las preguntas. Instrucciones breves, marcar con X sí o no, no responde según el criterio del encuestado. Preguntas. Son las preguntas, existe un manual de funciones de desempeño de su cargo, sí, no, no responde. Y todas alusivas al objetivo que queremos llegar. Al final de responder esto, se dan las gracias, una despedida y una invitación. Con referencia a esto último, ya lo que es el cuestionario como tal, les voy a enseñar este video. Buenas tardes a todos. Esta es la continuidad y es la parte final del proceso del cuestionario. Señora Mónica, muy amable por atendernos. Gracias por hacer esta encuesta, por ayudarnos. Esta encuesta como tal, como le informaba, es de tipo cerrada, donde usted solo nos responde sí o no, o en su defecto un no responde, ¿vale? Entonces empezamos. Primera, ¿existe un manual de funciones de desempeño de su cargo? Sí. Segunda, ¿las funciones de su cargo están publicadas en alguna página de internet? Sí. ¿Considera que su salario actual es acorde con el desempeño de sus funciones? Sí. ¿Cree usted que los funcionarios de la alcaldía de Villavicencio involucran sus intereses personales o de otra índole en el desempeño de sus funciones? No respondo. ¿Considera usted que la situación actual de su institución en temas de corrupción está bien librada? No respondo. ¿Cree usted que la institución con la que labora dentro de 2 años estará mejor? Sí. ¿Cree usted que las siguientes instituciones ejercen control de tipo social frente a la corrupción? Sí. Iglesia, radio, prensa, televisión. Sí. ¿A su juicio cree usted que las instituciones de la alcaldía son vulnerables a la corrupción? No respondo. ¿Trabajar en el sector público es mejor que hacerlo en el sector privado? Sí. ¿Considera usted que las diferentes demandas sociales requieren generar un cambio de actitud por parte de los servicios públicos? Sí. Hay que tener en cuenta que son tres partes principales de este cuestionario, del instrumento, del
del instrumento del proceso de recolección de la información. Primero, hallar el problema para llegar a tener claro cuál es el objetivo que queremos. Segundo, hay que validar cuál es nuestra población sujeto. Para este caso, como lo hemos dicho, es el servidor público. Tercero, como tal, el diseño como tal del cuestionario debe ser dinámico, ¿sí? Debe ser indudablemente alusivo a nuestro objetivo, ¿sí? Y pues básicamente eso es lo que queríamos enseñarles. Gracias, muy amables.